Claro, imagínate ¿tú crees que alguien como Isaac Newton, ¿no? Cuando... Esa es otra duda que, que siempre he tenido. Cuenta, cuenta. Se dice, ¿descubrió la ley de la gravedad o inventó la ley de la gravedad? Muy buena pregunta. Esa pregunta es trampa. Es una pregunta un poco trampa. Ayer estábamos diciendo, vamos a traer a José Luis Crespo para aquí, en este chat de la angustia chamánico, con nuestro misticismo. Tenderle una trampa. Tenderle una trampa. De la que no pueda salir. Decíamos que, que esto iba a ser una emboscada en un barranco. Es una emboscada literalmente en un barranco. Exactamente. Encima con la cámara cenital. Es verdad, sí, no, perdona, que decía, ¿inventó o descubrió la ley de la gravedad? Fíjate, es muy interesante esa pregunta. A veces una sola palabra es reveladora a la hora de... Sí. Es un matiz muy ligero, pero lo cambia todo. Porque es una... Mira, ya descansó la cámara. Eso, ya descansó y estamos enfocados maravillosamente. Ay, mi bonito. All right. Le tengo que acariciar un poco. Pues fíjate, esta es una pregunta de filosofía de la ciencia. Sí, por ejemplo, exacto. esta es una pregunta fabulosa que si te traes un de Ignacio, Tu colega... te va a dar cuerda Exacto. a más no poder. Ignacio Crespo es uno de sus campos ¿no? La Sí. filosofía de la ciencia. La filosofía. Yo creo que Ignacio te lo va a contestar estupendamente. ¿Cómo podríamos aproximarnos a este Pero dilema? fíjate, porque es complicado, porque evidentemente, o sea, para empezar, la ley de Newton es algo que algo de la naturaleza está capturando. Es decir, Newton cuando escribió su movida, algo de verdad, por así decirlo, estaba pillando. Sí. Porque, joder, o sea, es con una cosa súper sencilla, para empezar, una formulita de mierda. Con solo eso, Sí. es capaz de explicar por qué las cosas caen y por qué los planetas giran. Sí. Y acertar con una precisión. Para él tuvo que ser revelador absurda, ¿no? eso. Sí, o sea, es ver, o sea, creo que él, que en algunos escritos, ¿no? Él hace referencia a ver la mente de Dios. O sea. ¿Él utilizaba esa expresión? O sea, lo tuvo que flipar Creo mucho. recordar que sí. Además, el tío era muy creyente, Sí, vale. De hecho, esto, no sé si esto se sabe, pero un porcentaje muy grande del trabajo de Newton no es científico, es religioso. ¿Ah, sí? Mucho. ¿De muy grande. teología o algo? Sí, porque él estaba convencido, o sea, él quería averiguar si en la Biblia había mensajes ocultos de Ay, Dios. Una vez lo escuché eso. Qué fuerte. Y dedicó mucho tiempo. Newton, ¿qué ha pasado? Y no encontró Hostia, nada. qué fuerte. O sea, Newton, ¿qué ha pasado como el modelo de científico? Aparte de Einstein, a lo mejor quizás el más célebre sí, de la historia. Pero que sí, cosas Que el así. tío estaba tan pirado a un nivel esotérico de buscar Sí, claves sí, secretas en la Biblia. Y no solo eso. O sea, fíjate, no creo que a nivel esotérico, sino que él se lo tomaba de O una manera de como numerología, muy ¿no? analítica. O sea, muy analítica de hay aquí y tal. Y el tío se dedicó mucho tiempo a buscarlo. También estuvo trabajando mucho en alquimia. Quería ver si las cosas que decían los alquimistas era verdad o no. Vale. O sea, Qué fuerte. podemos asegurar que una de las mayores mentes de la historia de la humanidad ha intentado buscar mensajes de Dios en la Biblia y ha intentado que la alquimia era verdad o no. Y las conclusiones del tronco fueron no. Yo creo que si Isaac Newton dijo que no, podemos estar seguros de que no hay mensajes. Podemos fiarnos de eso. Podemos fiarnos. De todas maneras, claro, exactamente. tú lo has dicho, una de las mentes más privilegiadas, ¿no? Digamos, a ese nivel. Sí, sin duda. En el fondo, el ser humano está diseñado, digamos, para encontrar patrones en la naturaleza. Sí. De alguna manera, nuestro cerebro, de alguna manera, evolutivamente, nuestro cerebro ha encontrado ventajas para adaptarnos. Si somos capaces de predecir Exactamente. o de encontrar patrones que nos hagan sentirnos más seguros, Justamente. con menos miedo a nuestro entorno, o planear una existencia, Eso es. o, bueno, una emboscada, por ejemplo. Y por eso yo estoy más cerca de la movida de Isaac Newton inventó la ley de la gravedad. Vale. Porque Isaac Newton encuentra un patrón. Exacto. Encuentra un patrón. Ese patrón, y luego aquí nos ponemos a pensar, ¿ese patrón estaba ahí o es realmente Isaac Newton con Claro. su mente de simio viendo como cosas espaciales En el fondo como yo lo veo propiedades del universo que solo son perceptibles para la mente humana? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el espacio algo tangible o es una cosa que genera la mente humana? Bueno, hoy en día sabemos que sí es más tangible de lo que parecía. Porque Esto me resulta relativo. interesantísimo, En fin, te lo juro. no debería estar hablando de esto, debería hablando gente que sabe de verdad de filosofía de la ciencia. Pero al decir tú que Newton inventa la ley de la gravedad, lo veo claro, porque en el fondo, una de mis frases favoritas la dijo Antonio Machado, el escritor, dijo, la verdad también se inventa. La verdad también se inventa. Es una frase reveladora y no me la quito de la cabeza. Y en el fondo creo que es totalmente verdad. La verdad también se inventa. No, como decíamos ahora, no hay una verdad absoluta, digamos. Claro. Yo no soy relativista. No digo que no soy moralmente relativista. Creo que sí que hay un bien, creo que sí que hay un mal. A lo mejor hay cosas que puedan trascender eso más allá. Pero bueno, no quiero entrar en ese tipo de relativismo, pero sí que creo que la verdad también se inventa a partir de lo que tenemos en cada época y en cada contexto
social y personal. Igual que el tiempo es algo muy subjetivo para cada uno de nosotros, hay verdades que uno tiene que inventarlas y de la manera que se adecúa esa verdad a la realidad que nos rodea, encontramos que de repente todo cuadra o no. En ese sentido. Perdona. Me encanta como el chat te grita de todas las formas posibles, Nacho, más luz frontal. Ah, mala. Hostia, estaba diciendo eso la gente. Incluso he hecho una encuesta. No, pero es que empezó a fallar la cámara con la luz frontal. Yo creo que ha estado estable, más o menos. Vale, estamos un poquillo desenfocados. Vamos a probar con luz frontal. Probamos, vale. Probamos. Yo creo que podemos probar. Es el momento Es de, el momento de esta delicada alquimia, Eso. modificarla. Si quieres, ¿qué lo Tú, tienes? tú controlas, ¿no? Lo puso mi primo donde pone control central. El segundo que te lo... A ver, tú controlas, ¿no? ¿Lo tienes en control central? A ver, que no lo veo. Míralo, aquí es donde lo tiene él. Ah, vale. Ah, míralo. Okay. Y aquí, los de abajo, Vale, aquí. lo suelo poner donde el 20. Al 20, venga, al 20. ¿Y aquí también al 20? Ahí también el 20. Esta es la potencia Vale. en la que estaban cuando empezamos el streaming. Vale, pues aquí vamos a... Y ahora, joder, Creo que el chat me siento entre dos científicos, entre tú y mi primo, me siento acunado, como si tuvierais mi custodia legal. Vea el chat. Ahí estamos. Vale. Ahora y hay más estamos... luz, ahora hay más chorro de luz. Hay más chorro de hay más luz. luz frontal. Yo creo que más o menos estamos, ¿no? Sí, ahora, sí, ahora sí. de repente funciona, ¿no? Estamos enfocados. Está enfocado el fondo. No del todo. No del todo, está enfocado el fondo. Claro, así que si me pongo por aquí, yo creo que si estamos así... y se desenfoca, no. No. ¿Se desenfocó no? Sí. Si yo me cuadro un Yo poco creo que... así. Ahí sí, ¿no? Yo creo que sí, más o menos, ¿no? O nos ponemos- Más chorro enfoca. ¿Sabes creo que cómo estábamos la otra vez? Un poco más cerca de la mesa. Sí. Como más cerca de... Vamos a ver. Como el plano más cerrado. No nos quiere la cámara. Es que no nos quiere nada. ¿Quién- Es que de repente hay un choque aquí de dos maneras de ver Eso, el mundo. de- Entre el misticismo y la ciencia. Que la cámara no está... No, pero una cosa que estabas diciendo... Lo que decía era eso, que sí, que el- que es revelador decir que Newton inventó la ley de la gravedad. Sí, o sea, Y que en el fondo eso era una mente tan privilegiada, pero capacitada para encontrar patrones, que al fin y al cabo es lo que estamos hecho todos, que igual lo hacía para la ley de la gravedad, que para la alquimia, que para la Biblia. O sea, ese hombre estaba a tope siempre intentando buscar leyes que rigieran cierto... o que nos buscar aportaran- buscar un orden dado, ¿no? un orden o una cierta verdad. Sí. Em, Y en el fondo pienso que es como un pintor, de repente, porque la teoría de la gravedad, digamos que en ese contexto histórico había datos y había experiencias para ese fenómeno de la naturaleza describirlo y llevarlo a una fórmula. Pero igual que él inventó esa manera de de describir la ley de la gravedad, ese fenómeno de la naturaleza, con su fórmula, no, como si fuera un pintor, ese fenómeno de la naturaleza no se pudo haber pintado de otra forma. oh, qué bonito. A qué eso me bonito. refiero, que cada uno puede llegar a ese fenómeno por muchos caminos. Y él eligió la fórmula de la gravedad, de la gravitación Fíjate, universal. yo eso sí que te diría que no. Por ejemplo, eso te diría que no. Eso Pero- no me lo concede. Eso no te lo concedo. Porque, o sea, a ver, es como todo. En el mundo de las matemáticas hay varias formas de representar las cosas, Sí, pero en el fondo son las mismas. vale. En el caso de Newton es como que él descubre exactamente cómo la fuerza de la gravedad funciona. Sí. Probando varias, de hecho. Él la encuentra, ¿no? Y es una, y si es solo esa una, te consigue como que muchas cosas, muchos fenómenos de la naturaleza muy distintos, encajarlos. Lo que estaba diciendo, el tío es capaz de explicar por qué las cosas caen y por qué los planetas giran. Sí, le ¿Cómo, tuvo que cómo- fascinar. cómo los a- planetas giran? O sea, es una cosa como muy fina. Y si tu fórmula no es uno muy exacta, muy partido, precisa. no lo consigues. Vale. Lo tuvo que flipar, ¿eh? Cuando de repente dio en el clavo, digamos. Bueno, es que la historia es aún peor. Sí. Es que la historia es tuvo- lamentable. o Tuvo sea. muchos fallos antes de dar en el clavo, digamos. No sé si se sabe, o sea, al menos la parte de la historia que la sé, es que el tío, es que esto es muy curioso. Él estudiaba en la universidad, y el tío era un rebelde. Sí. Era rebelde total, porque allí en la universidad se estudiaba filosofía natural y a él esa movida no le gustaba. O sea, él se pasaba como en la biblioteca, en plan de que pasaba a ir de clase y se quedaba en la biblioteca leyendo a los clásicos, Vale. a los griegos, Sí. Aristóteles, a toda esta peña. Y lo que pasó es que hubo un brote de peste Ajá. y lo mandaron a casa. Y durante esa pandemia, esos año, 2 Qué años, fuerte. el tío tenía 23, 24 años, Joder. fue cuando
Básicamente inventó las derivadas, inventó las integrales y lo resolvió básicamente todo. Puta mierda. Eso aquí, perdón, que Lo resolvió todo, o sea, literal, inventó la física. O sea, es un tío de 23, 24 años que inventa la física en una pandemia. qué pasada, qué pasada. Me parece una pasada totalmente. Eso también nos dice una cosa, que muchas veces lo hemos comentado aquí, de hasta qué punto el confinamiento de esta pandemia que acabamos de pasar, o estamos pasando, ha supuesto una cosa a la que no habitualmente tenemos el privilegio de disponer de ese tiempo. En un confinamiento, por ejemplo, decíamos que Pascal, el filósofo Pascal, decía Sí. que todos los males del ser humano se derivan de que no somos capaces de pasar el suficiente tiempo solos sentados en una habitación. Y él dice que de ahí se derivaban todos los males de la humanidad. Entonces, de repente, algo totalmente antisistema. Pienso que el sistema capitalista, si algo quiere, es que estemos entretenidos y consumiendo. Eso le interesa para que la rueda siga funcionando. Entonces, de repente, por la pandemia, algo totalmente que el sistema no nos concedía. Era la posibilidad de aburrirnos, Claro. por lo tanto, de tener una cantidad de tiempo a nuestra disposición para conocernos a nosotros mismos, o para divagar, o para reflexionar, que a veces no lo tenemos eso a mano. Claro. El aburrimiento es como necesidad básica de darle vueltas a las cosas Para y acabar. detonar la creatividad. Exacto, Claro. y eso a lo Sí. mejor fue lo que le pasó a Newton, que él también pasó por su pandemia. Exactamente. Creo que él ya tenía como en la cabeza, seguramente, pues eso, que era un rebelde. O sea, él no le gustaba el sistema en ese, Ah, sí. en ese sentido como intelectual, educativo. Se le conoce, digamos, cómo era su sí, manera de era pensar, rebelde en Para ese empezar, sentido. era un puto borde. Era Borde. una persona desagradable, Sí. borde, o sea, sí. Era muy punky el cabrón. Era muy punky. Otros científicos que como que le hacían la competencia, mucho ego, le hacían la competencia, el tío quemó cuadros como de su competencia. ¿Ah, sí? O sea, sí, era un puto punky. Pero mira, terminando lo de la Que historia, quemaba cuadros. sí, quemó el cuadro de Robert Hooke, que era otro científico, lo quemó. O sea, Hostia, cuando tenía más poder, cuando tenía, lo ¿Por quemó. envidia o por No me sé exactamente despecho? la historia, no me la conozco, pero sí que, Vale, o sea, vale. era, sí, Hostia, qué el destroyer. Newton era la puta Qué hostia. destroyer el Y cabrón. la movida con lo de la gravedad en Sí. concreto, ¿sabes? Un descubrimiento tal como entender por cómo los planetas se mueven, pues como que el tío lo resolvió, dijo, y lo guardó en unos papeles y lo guardó y eso no se lo dijo a nadie. No se lo dijo a nadie. Y no se lo dijo a nadie. Y Pero fue que- mucho más tarde cuando Halley, el cometa Halley, Sí. pues Halley era un científico de su época, era como que hablando con él algo así, dijo, sí, yo sé las soluciones, tal. Y el tronco le dijo, pero públicalo. No lo publicó, Y- no y tenía po- esa vanidad, digamos. No, él lo había resuelto, estaba Y contento. se lo quedó para él. Se lo quedó. Hostia, Y si no, no lo quiso compartir. la leyenda negra es que si Halley no le dice, tío, publica esto, por favor, pues a lo mejor otra persona lo hubiera hecho. Eso es lo que tú dices, que a lo mejor a otra persona Otra hubiera persona- llegado a la otra misma persona conclusión. habría llegado a la misma Pero conclusión, a lo sí. mejor con otra fórmula distinta. O tú dirías que tuvo que ser esa necesariamente la que utilizó Newton. Tal vez con lenguajes diferentes, algo así como en matemáticas, como si en vez de francés lo explicas en chino. Vale. Pero en el fondo estás diciendo lo mismo. Porque Sí, es preciso. No, pero un poco la metáfora mía iba por ahí. Como tú estás pintando el mismo paisaje, Sí. pero cada pintor a lo mejor utiliza, bueno, no el mismo brochazo, todo, no, ¿sabes? No el mismo trazo. Sí, es que en este caso. Existe un estilo. En este caso o sea, esta cosa estilística, como que en No física y cuadra, matemáticas no, porque Sí. como que hay una demanda de una precisión Claro. total. Y luego está lo que una vez también me fascinó el concepto de la navaja de Occam. Creo que Sí. viene de la Edad Media, creo. Y era algo así que ante dos explicaciones que expliquen lo mismo, La más fácil. siempre la más fácil, la más simple. Suele ser la correcta. Suele ser la correcta. Hay muchas veces que en el mundo no se cumple. O sea, muchas veces, no sé, en situaciones seguramente que tenemos a diario, pues la explicación más sencilla no suele ser la correcta y suele ser más rimbombante. Pero es curioso que también en física, en el mundo de la física, es curioso que las leyes que gobiernan el mundo suelen ser bastante sencillas. Sí. Es decir, podrían ser mucho más rococó, por así Vale. decirlo. Y sin embargo, acaban siendo las más simples. Pero a lo mejor ahí está su grandeza. Precisamente, una ley cuanto más simple es más irrefutable. Quiero decir, es más difícil llevarle algo que sea muy rococó. Es pura ley de la entropía. Algo que sea muy complejo es más fácil que falle, porque depende de muchos factores. En cambio, la simplicidad, en el fondo, es fuerte,
porque no tiene tantos, digamos, extremidades o ramificaciones, por lo tanto está más concentrado y es más difícil que ese sistema falle por algún lado, porque esa simpleza en el fondo es robusta. Entonces, no sé si me estoy poniendo demasiado, Mm, pero entiendo que la simplicidad tiene ese valor. Entonces, por eso a lo mejor la ley de Ockham, la navaja de Ockham, algo cuanto más simple sea, más verdad le debemos conceder a esa ley, porque es menos difícil de llevarle la contraria, de refutarla. Y entiendo que a lo mejor esa es la belleza, en el fondo la belleza, la simplicidad en ese sentido es belleza. creo que Imagínate que él se hubiera en el enredado. fondo es un poco prejuicio nuestro. O sea, Sí, creo que en el fondo es un poco prejuicio nuestro, ¿no? De que las cosas pues tengan una explicación sencilla y ya está. Pero es que lo cierto es que en el mundo de la física es que se cumple. suele funcionar. Se le cumple. O sea, Claro. la ley de Newton Y es la que ley de Einstein, eso, o sea, la- también es simple, digamos. hay algún pero. Hay Sí, algún pero ahí, porque, por ejemplo, las ecuaciones de la relatividad general literalmente se pueden apuntar en un papel muy, muy fácilmente. sí. Pero es cierto que detrás hay una complejidad matemática. O sea, tienes que saber muchas matemáticas para decir, entiendo qué es esto. Para llegar hasta eso. Pero es cierto que Pero cuando lo plasmas es, es simple. es Sí, simple y perdona que nos está enfocando, ¿no? sí, yo creo que estamos estupendos. Pero eso, podría ser mucho más loco. Es decir, la movida es que cuando entiendes estas cosas y entiendes como, en el caso de la relatividad general, o en el caso de la ecuación de Newton, podríamos haber tenido una gravedad muy loca, con muchos términos, con una ecuación así súper larga y tal, y no, resulta ser una puta mierda. Ya. Podría ser la naturaleza mucho más rococó, pero decide ser De sencilla. alguna manera decide ser sencilla. Hay que entender las matemáticas para captar esa sencillez, pero una vez las entiendes dices, qué raro, ¿por qué la naturaleza decide ser así? Vale. Pudiendo haber sido de una manera más rococó o barroca, como tú dices. Sí, sí, y que fueran leyes más locas. No sé, tal vez Pero eso es bello, ¿eh? Eso Tiene es, su punto de belleza eso. es bello y Esa simplicidad. a lo mejor realmente el motivo es porque si fueran rococó, si fueran así Sí, raras, porque crees no estaríamos aquí. ¿En qué sentido lo dices? Por ejemplo, yo qué sé. Tú imagínate que el planeta Tierra. Vale, vamos a pensarlo con el planeta Tierra. Tú imagínate que, yo qué sé, por ahí en el multiverso, Sí. ¿vale? En plan. Hablamos en plan ya de multiverso En plan Doctor directamente. Strange. No, pero tú imagínate que en nuestro universo las leyes fueran. La ley de la gravedad, o yo qué sé, fuera de esta manera, como rara. Y el planeta Tierra, en vez de girar en un círculo, una elipse, bueno, es una elipse, pero es un poco círculo, ¿no? En un círculo alrededor del Sol, pues realmente fuera más raro, ¿no? Y en vez de girar así alrededor del Sol, pues hiciera como una movida así súper rara, ¿no? Sí. Como un patrón hiper raro, Exacto. porque la gravedad es rara, porque tiene muchos términos, porque hay Sí. fuerzas, porque no es sencillo, no es la sencillez del círculo, sino que es algo raro. Pues a lo mejor en ese planeta no viviría nadie, no habría seres vivos. Porque ¿quién va a vivir en un planeta que se mueve así? Habría unas fuerzas de marea, o sea, habría oleadas que lo destruirían todo, la cantidad de luz que entraría del Sol cambiaría abruptamente, pasaría de frío a calor Vale. y ahí no nacería nada. Vale. Y si no nace nada, pues no hay humanos. Y si no hay humanos, pues no nos planteamos cosas sobre el universo. Así que a lo mejor para que haya seres Vale, humanos la hace simplicidad falta es algo. que haya cierta simplicidad. Pero es una buena explicación.